Hola, este es el segundo video de la clase de política fiscal. En este video me voy a concentrar en los principales elementos del artículo que quiero que ustedes lean para hoy, que es el trabajo de Riccioli, Bonet y Pérez, funcionarios del Banco de la República, que se titula Política Fiscal Subnacional y Ciclos Económicos de Colombia. Sí, este es un trabajo en el que los autores analizan la política fiscal durante los últimos 30 años. ¿No? Las principales preguntas que ellos se hacen es si los gastos subnacionales y los ingresos también son procíclicos y cuáles son sus principales fuentes de prociclicidad, porque de hecho sí encuentran que son procíclicos, ¿no? Y además se preguntan cómo influyen los marcos normativos en esos comportamientos observados de los ingresos y los gastos de los gobiernos, de las entidades territoriales, es decir, de los municipios y de los departamentos. Me adelanto un poco a los resultados. Ellos encuentran que en el periodo analizado, la política fiscal subnacional ha sido procíclica en Colombia, ¿sí? Que ha habido una tendencia a una menor prociclicidad del gasto en estas entidades territoriales debido a las reformas que se han implementado al sistema de transferencias y a las normas sobre responsabilidad fiscal, pero que los gastos de inversión sí han aumentado su prociclicidad en los municipios de menor desarrollo y en los departamentos, y esta mayor prociclicidad coincide con el aumento en la participación de estas entidades territoriales en las regalías. Estos son como los principales resultados. Ahora, ¿por qué esta prociclicidad? Entonces hay respuestas por el lado de los ingresos y de los gastos. Entonces, por el lado de los ingresos, lo que los autores dicen es que esta prociclicidad se asocia a que existen impuestos locales y también transferencias gubernamentales que son altamente elásticas respecto a los ciclos económicos, ¿no? Y también pues por el lado de los gastos, además de esta razón pues de que están relacionados pues con de estar relacionado con la ciclicidad de las principales fuentes de ingreso con las que cuentan las entidades territoriales, que también se relaciona con la existencia de ciertos gastos que son recurrentes y rígidos, ¿sí? Que no son flexibles, y esto limita la posibilidad de que las entidades territoriales realizan políticas fiscales contracíclicas, tal como lo explicamos en el primer video, ¿no? Tal como lo expliqué en el primer video. Encuentran también, a esta pues, pregunta de por qué la prociclicidad, también dicen que el efecto de la regla fiscal, de las reglas fiscales que como expliqué en el video anterior, pues buscan que la postura fiscal de los gobiernos sea contracíclica. Dicen que a pesar de eso, pues el efecto puede ser ambiguo, o sea, a nivel subnacional. ¿Ambiguo por qué? Pues porque por un lado, la regla fiscal, al promover el ahorro en épocas de auge, entonces pues puede permitir el gasto contracíclico, ¿cierto? En épocas de crisis. Pero por otro lado también, si hay topes de gasto que son inflexibles, entonces pues esto puede ser un limitante a la capacidad de las entidades territoriales pues para hacer política contracíclica, es decir, para gastar en las crisis. ¿Listo? Entonces, veamos que ahí en esos tres puntos podrían estar las razones de la prociclicidad que los autores encuentran en el presupuesto nacional de las entidades territoriales. En el texto les pido que lean esta parte del contexto actual, que es básicamente la pandemia del COVID. Recuerden también cómo están estructurados los ingresos y los gastos del gobierno. Esto es importante para cuando estén leyendo el artículo puedan entender bien la manera en que descomponen los autores los distintos ingresos y gastos y analizan para cada uno de esos componentes la ciclicidad. Entonces los ingresos pues se dividen en ingresos propios y de capital, y los gastos también en gastos corrientes y de capital. Entre los ingresos propios están los tributarios y no tributarios. Acá en los de capital están las transferencias y las regalías. Los gastos corrientes son básicamente los gastos de funcionamiento, los gastos de burocracia y los pagos de interés, y en los gastos de capital está la inversión. ¿Listo?
Bueno, entonces estos son pues como unas estadísticas descriptivas que los autores presentan inicialmente y recuerdan que ellos hacen el análisis para tres tipos de entidades territoriales, o sea, la descomponen en tres, los municipios de categoría especial, ¿sí? Es decir, los que tienen una población superior a 30.000 habitantes e ingresos de libre destinación por encima de 30.000 salarios mínimos legales vigentes, estos son los de categoría especial, hace el análisis separado para los de categoría cuarta, quinta y sexta y para los departamentos. Entonces, pues yo quiero que ustedes se fijen en esta parte descriptiva que en el artículo los autores señalan. La idea es que pues, lo que se observa aquí es una alta participación de los ingresos propios, sobre todo en los municipios de categoría especial, y una alta participación de las transferencias y regalías en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, también en los departamentos, ¿no? Entonces, eh, se observa pues que las transferencias han aumentado su participación en los ingresos y eso se debe básicamente pues al proceso de descentralización que empezó incluso desde los 80, pero se formalizó en la Constitución del 91 y pues el sistema general de participaciones, claramente, que a partir del cual se realizan las transferencias pues, del nivel nacional a las entidades territoriales. Se hace el mismo análisis por el lado de los gastos y miren aquí que, eh, lo, que lo, más, lo más visible es cómo los gastos corrientes han disminuido participación, mientras que los gastos de capital han aumentado y obviamente esto está relacionado pues con el aumento en el número de tareas, de competencias a cargo de las entidades territoriales debido a la descentralización. Bueno, entonces ya entramos en materia pues con lo más importante del texto y es mirar la relación entre los gastos de las entidades territoriales y el ciclo económico, ¿no? Pues para analizar la postura fiscal que explicaba yo en el primer video, ¿no? Entonces, pues es importante para entender esa relación entender la sensibilidad al ciclo económico de las principales fuentes de ingreso, ¿cierto? Es decir, cómo estas están ligadas pues con la actividad económica. Y entonces a este respecto decimos que los ingresos por impuestos locales pues tienen una alta ciclicidad, ¿sí? O sea, sus bases gravables tienen una alta ciclicidad, por ejemplo el de industria y comercio, el de la sobretasa a la gasolina, los tributos a la cerveza, los licores, cigarrillo y tabaco, ¿sí? También las regalías, como dependen pues, de las variaciones en los precios de los recursos naturales, entonces pues también son un tipo de transferencia altamente procíclica, ¿no? Bueno, entonces pues también fíjense en la lectura, en esta relación pues, que muestran los autores para los distintos tipos de entidades territoriales de los gastos y el ciclo económico, ¿no? Aquí están, por ejemplo, para los municipios de categoría especial, donde se observa que hay tendencias procíclicas de los gastos corrientes, sobre todo en esta primera parte del periodo analizado, ¿no? Entonces, quiero que ustedes mismos lo miren bien en la lectura, ¿no? Vamos a pasar acá de una vez a la estimación del modelo. ¿Qué estiman los autores? Ellos estiman un modelo dinámico de datos de panel para el periodo 1990 y 2018. ¿Sí? Lo hacen con el objetivo de evaluar el carácter cíclico de las reglas fiscales. ¿Listo? Entonces, ¿qué modelos estiman? Estiman dos modelos, uno en el que la variable dependiente es la variación en el gasto de las entidades territoriales y otra es la variación del ingreso. Entonces, miren esta ecuación muy similar a la que vimos en el primer video cuando les explicaba la postura fiscal. Entonces recuerden ahí que la clave es el valor de beta 1. ¿Sí? Aquí hay otros elementos en esta ecuación aquí, pero nos vamos a concentrar en lo que nos interesa más aquí y es el beta 1. ¿Sí? Y entonces miren que pues en vez de tener al lado izquierdo de la ecuación el balance, como lo veíamos en el primer video, de una vez los autores ponen o el gasto, ¿sí? O los ingresos. Así que el valor del beta 1 nos va a decir de una vez la postura fiscal, ¿verdad? Entonces,
Si el beta 1 es mayor que cero, quiere decir que el gasto se mueve en la misma dirección que el PIB, lo mismo en el caso de los ingresos, es decir, en este caso la postura sería procíclica, ¿sí? El gasto se mueve en la misma dirección del PIB. Y si el beta es menor que 1, entonces estamos pues ante una postura contracíclica. ¿Listo? Entonces, esas son las ecuaciones que estiman los autores. Veamos cuáles son los resultados. Entonces, fíjense que acá aparecen los resultados para todos los municipios. ¿Eh? Y para los gastos y los ingresos, y se dividen los gastos en corrientes y de capital. Los ingresos se dividen en propios y por transferencias y por regalías. Si ustedes se fijan acá en la primera línea, son los coeficientes que nos interesan, esos son los beta 1, ¿sí? En todos los casos es significativo y positivo. Entonces se observa que hay un comportamiento procíclico de el gasto, ¿sí? Y miren que este coeficiente, el de los gastos de capital, es más alto, ¿no? Lo mismo se observa en los ingresos y también se observa que la mayor prociclicidad está en las regalías, ¿verdad? Bueno, en los ingresos propios primero, luego las regalías y después las transferencias. Entonces miren cómo se observa pues un carácter procíclico, una postura procíclica eh, para el caso de las entidades territoriales, ¿no? Aquí ya, pues en esta primera estimación estaban todos los municipios, aquí se hace la división entre los de categoría especial y después muestra ya los departamentos. Voy a volver aquí, acá arriba los de categoría especial y acá los de cuarta, quinta y sexta categoría, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra? Que los gastos corrientes y los gastos de capital en estos municipios de mayor categoría son más procíclicos. Miren el tamaño de los coeficientes comparado con son más procíclicos estos gastos y estos gastos pues que los gastos en los municipios de menor categoría, ¿sí? Y el efecto contrario se encuentra en los ingresos. Pero miren que siempre se reafirma pues la postura procíclica. Vamos ahora a mirar los departamentos. Eh, Encuentran los autores acá que los gastos corrientes son procíclicos y también los ingresos por regalías. Bueno, entonces esos son los principales resultados. Miren que tanto para los municipios de categoría especial como para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría y para algunos elementos de los gastos y los ingresos de los departamentos, los autores encuentran un comportamiento procíclico, ¿sí? Entonces, ante este hallazgo, los autores recomiendan la acumulación de fondos de estabilización que sirvan para suavizar el impacto de los ciclos de precios de los commodities, ¿sí? Además recomiendan que se aumenten las capacidades locales, las capacidades de las entidades territoriales para formular y ejecutar proyectos de inversión que sirvan para aumentar la posibilidad de estas entidades de hacer un manejo contracíclico de los gastos, ¿cierto? Usando los recursos ahorrados en esos fondos de estabilización. Bueno, esto fue lo más importante del artículo. Recuerden leerlo con atención y bueno, ya nos vemos en la próxima clase.